Bueno, y habíamos quedado por acá. Vamos a pasar esto bien rapidito. De la diapositiva actual. Sí, en un ejemplo, correcto. Bueno, hablamos de la metodología del cálculo y estábamos viendo el cálculo para loteos habitacionales o edificios, ¿sí? Lo que estábamos viendo. Esto no entraría en la prueba por si acaso. Esto no entraría en la prueba. ¿Por qué no lo voy a evaluar yo en la prueba? Porque esto lo está evaluando el profe Cristóbal. ¿Ya? Entonces no es necesario que yo lo evalúe después la evaluación, sino que él en el informe que ustedes tengan que hacer, ahí justifican todos los cálculos y él se lo evaluará. Así que de esto no se preocupen, aquí llegaríamos en máquina en la prueba hasta el último ejercicio que vimos de relación de transformación, conexión estrella-estrella, triángulo estrella y todo ese cuento. Bueno, habíamos indicado que los proyectos deben indicar los factores de diversidad y factores de demanda, ¿ya? Los cuales tienen su objetivo, ¿no es cierto?, de bajar estas demandas máximas que vamos a tener en la instalación. ¿Ya? Hay una tabla, por si acaso, antes era la tabla 7.5 cuando era la norma 4, ahora está en el pliego técnico número 3, si mal no me equivoco, con el RIC 3, sí, en RIC 3, que es de alimentadores, ahí hay una tabla de factores de demanda, que en esa era la tabla 7.5, si mal no me equivoco, en la 4-2003. Que esa tabla de factores de demanda sirve para el cálculo de los empalmes, el alimentador y hay otras cosas más, pero no en sí para el transformador de distribución para industria. Llega hasta bodega, si mal no me equivoco. Ahí después más adelante podríamos tocar cómo se utiliza esa tabla si es que no la han utilizado algunos acá. La 7.5, si mal no me equivoco. Primero se determinaban las cantidades de viviendas por loteo según el tipo de proyecto. Yo ahí le recordaba, le enfatizaba que no todas las viviendas eran iguales en los proyectos, sino que tenían distintas características, ¿ya? Y en base a eso íbamos a tener lo que era la potencia instalada por vivienda en kilovolt-ampere. Eso, mi memoria no está mal. Que ahí está, pues dice factores de demanda para cálculo de alimentadores de alumbrado. Claro, es la 7.5. Ahí aparecen las casas, hospitales, hoteles, bodegas y todo otro tipo de instalación. La actual es casi similar, cambiaron los números, algunas cosas. Pero está en el pliego técnico 3, parece. Lo leí hace un tiempo. ¿Ya? Y vamos a tener estas potencias instaladas que se sacan a través de estándares, ¿no es cierto?, estudios que hacen las compañías y se sacan a través de lo que es lo más real posible, ¿ya? O tratar de obtener los valores lo más real posible en base a los artefactos que tenía. Y aquí era a través de los metros cuadrados, porque esto también se puede proyectar el transformador dependiendo del empalme. Ya hay muchas compañías que ya tienen proyectado, sin instalarlo, ya tienen proyectado el empalme que van a tener las casas, sobre todo estas constructoras que hacen un proyecto, no sé, pues aquí en la Florida, de un modelo de casa, después ese mismo modelo de casa lo hacen en Lampa. Entonces el proyecto es copiar y pegar prácticamente, y ya tienen ya listo cuánto va a ser el empalme, y en base a ese empalme proyectan los transformadores de distribución. Entonces aquí teníamos por nivel socioeconómico las casas full electric y esta potencia instalada por vivienda, ¿no es cierto?, que partía desde 4 hasta los 22 kilovolt-ampere, siempre potencia aparente. Y vamos a tener la demanda máxima por vivienda, en la cual era la potencia instalada que íbamos a tener en la vivienda multiplicada por un factor de demanda, ¿ya? Yo le indicaba que ese factor de demanda corresponde al porcentaje de utilización real, verídico real, sí, un porcentaje real, estándar, verídico de utilización de algún equipo, de algún elemento. ¿Ya? Eso es una división de la potencia instalada versus la potencia real consumida, me va a dar en porcentaje y se llama factor de demanda. Por ejemplo, si yo tengo 40 ampolletas de 100 watts, ¿ya? La potencia instalada o la cantidad de ampolletas instalada en potencia van a ser 40 ampolletas de 100 watts, que vendrían siendo 400 watts. No, 4000 watts. 4000 watts, ¿ya? Pero a lo mejor yo tengo usando 30 ampolletas. ¿Ya? No estoy usando las 40, hay 30 que están encendidas porque tengo no sé, pues 932. Entonces están sectorizadas por grupo, ¿no es cierto? Ya, y la potencia que está en verdad en uso, ¿no es cierto? Lo que se está consumiendo vendrían siendo 3000 watts. ¿Ya? Y yo ahí lo que hago es dividir los 3000 en los 4000, me va a dar el factor de demanda de ese consumo. ¿Ya? A eso se llama el factor de demanda,
Que aquí las compañías de distribución ya los tienen ya estandarizados y la mayoría ocupa el 0,6 cuando no se da, para lo que es este tipo de loteo, ya en viviendas normales o full electric, que vendría siendo como un 60%. ¿Por qué? Porque se utiliza en el día, en la noche hay un tramo y mayoritariamente tenemos, ¿cómo se llama?, consumos nocturnos, que uno está durmiendo, que ahí está casi todo apagado, exceptuando el refrigerador que está 100% funcionando, digamos, su factor de demanda sería 1, ¿ya?, que es el 100%. ¿Ya? Y ahí uno tiene que ir viendo, pues, a ver qué otro elemento de una industria, por ejemplo, a lo mejor si me dicen, oye, los computadores en la industria, uno empieza a ver más o menos la oficina, cuánto tiempo están del día utilizándose, ya el 70% de las 24 horas o el 50%, y en base a eso uno sacaría el factor de demanda estimado. Eso generalmente lo hace el proyectista, el calculista, en base a eso, ¿ya? Pero de ahí viene, por si acaso, por si alguien no lo manejaba en ese aspecto, ¿ya? Y la demanda máxima por vivienda va a ser esta potencia instalada que sacamos a través de los metros cuadrados, multiplicado por este factor de demanda, que se lo pueden dar o lo puedo obtener. Después hablamos de la demanda máxima del loteo o grupo de vivienda, que aquí es la demanda máxima total, ¿ya? Y vendría siendo la demanda máxima por vivienda, la que obtuvimos anteriormente, multiplicado por el número de viviendas. Y ese número de vivienda va a depender de las características que ésta tuviera. Y aquí, como dice al final, pues en algunos proyectos las viviendas son diferentes o de diferentes tipos, ¿no es cierto? Por lo cual hay que hacer por grupos de eso, ¿sí? Generalmente los proyectos son de 300 casas y de las 300 hay 100 de un modelo, 100 del otro, 100 del otro, entonces hay que proyectar por 100 de uno, 100 del otro, 100 del otro, y después esas potencias se suman y se sacan los transformadores o se obtienen los transformadores. También le expliqué en la clase anterior, haciendo este resumen, que generalmente los loteos de distribución, lo que me ha tocado a mí por lo menos, de villas, condominios, máximo, el criterio en él, me acuerdo yo, era hasta 250 kilovolamperes, ¿ya? Entonces, si nos daba 750, se ponían 3 transformadores a lo mejor de 250 o menos, ¿ya? De 150, y se proyectaba hasta llegar a la potencia que se requiere. Y ahí se ocupa el concepto de los centros gravitatorios que le había dicho yo, que se reparten en partes para que los alimentadores no fueran tan largos, ¿no es cierto? Tuviéramos tantos consumos. Después de todo este cuento, se sacaba con la demanda máxima total diversificada, ya que esta demanda total o demanda máxima total diversificada o DMTD, ya se termina dividiendo la demanda máxima, lo que obtuvimos anterior, ya por un factor de diversidad. Y eso es qué tan diversos son los consumos constantemente dentro de una instalación. El que depende de la demanda máxima por la vivienda y cuánto el número de viviendas del loteo, tal como se indica a continuación. Entonces, la demanda máxima total diversificada depende de la demanda máxima, que esa demanda máxima depende de la demanda por vivienda, ¿ya? Y también multiplicada por la cantidad del proyecto y dividido en este caso en el factor de diversidad. Es seguir paso por paso, ¿ya? Una vez que se tiene ese factor de diversidad, se suman todos los que se tienen y se podría obtener el transformador del lugar, el conjunto habitacional. Y aquí había un ejemplo que yo les indicaba, donde me decía que un condominio de 30 viviendas, normales de 85 metros cuadrados, de construcción o construido, y me piden determinar la potencia instalada para cada vivienda, la demanda máxima total, la demanda máxima total diversificada. Por tabla, como este eran de 85 metros cuadrados, habíamos visto que la potencia instalada iba a ser de 10 kVA, ¿sí? Eso era por tabla. Para obtener la demanda máxima total, había que tomar esta potencia instalada, que eran los 10 kVA, y multiplicarlos por el factor de demanda. Si aquí no me indicaban ningún factor de demanda, yo asumo 0,6. Y 10 por 0,6, 6 kVA. Entonces ya bajé acá mi potencia instalada, ahora la bajé como una demanda máxima. ¿Cuál es lo máximo que yo le voy a demandar a la red? ¿Ya? Después íbamos a tener la demanda máxima total diversificada, ¿ya? Que primero aquí teníamos que tener la demanda máxima total del loteo, ¿sí? Antes de llegar a ese paso. Y la demanda máxima total del loteo era esta demanda máxima que teníamos acá, multiplicado por el número de viviendas, que eran 30, ¿ya? Y eso nos iba a dar en este caso 180 kilovolamperes. Una vez que teníamos eso, recién procedíamos a obtener esta demanda máxima total diversificada,
Y era donde tomábamos, en este caso, los 180 y los dividíamos en 1,4 y nos iba a dar 128,57 kVA. ¿Por qué en 1,4? Teníamos que ver en este caso acá la demanda máxima total, o por vivienda, ¿no es cierto? Demanda máxima total por vivienda, que aquí nos dio 6 kVA. ¿Sí? Ahí está, por vivienda. Y acá teníamos que ver que esto no es menos de 0,5 kVA, está entre 0,5 y 5 kVA, no, porque 6 es mayor, ¿no es cierto? Por lo cual es más de 5 kVA, ya está en este punto, y la cantidad de viviendas son 30, entre 25 y 50, intercepto los dos puntos y me da 1,4. Por eso el factor de diversidad era 1,4. ¿Ya? Y ahí teníamos entonces que en base a esta demanda máxima total diversificada se iba a obtener el transformador. ¿Sí? Si lo hubiésemos hecho como habíamos indicado anteriormente y haber multiplicado los 30 por los 10, ¿no es cierto? Hubiésemos tenido que el transformador hubiese sido de 300 kVA, ¿ya? Cosa que en lo que es loteo habitacional se tiene que seguir este juego para obtener ese transformador. Ya, lo que es locales comerciales e industria mediana o pequeña, se hace algo muy similar. Dice, análisis de consumo en conjuntos comerciales. ¿Ya? Se tiene que obtener lo que es la demanda máxima total del conjunto en kVA. Esta demanda es la demanda máxima por local, ¿sí? Porque sabemos que hay locales, hay locales que son iguales y locales distintos dentro de un mall, por ejemplo. Multiplicada por el número de locales, siempre que todos ellos tengan la misma característica. ¿Sí? Hay locales más grandes, locales más chicos, entonces también tengo que agruparlo ahí dependiendo de las características. Y ahí la demanda máxima total va a ser la demanda máxima por local por el número de locales que existen. ¿Ya? Esa demanda máxima por local me la tienen que dar en un cuadro de carga o sumando todas las cargas que van a estar conectadas, ¿ya? Lo más real posible. Si una heladería, tengo que considerar, ¿cómo se llama? En los enchufes, qué tipo de maquinaria van a tener conectada, sus potencias, ¿ya? Lo más real posible. Y eso por el número local. Ahora, este concepto acá, por si acaso, de esta demanda máxima por local y todo el cuento, en los malls no se utiliza. Los malls, ellos hacen un prorroteo. Ellos compran la tarifa a un precio y después hacen un prorroteo por la cantidad de locales comerciales, más falso que la porquería, y venden mucho más caro el suministro eléctrico dentro del mall. Todo cuenta. Después de eso, ¿ya? Podemos obtener lo que es la demanda máxima total diversificada. Si se fijan aquí son menos pasos, ¿ya? Y en este análisis es similar, excepto que por el valor del factor de diversidad, que es menor, debido a que este tipo de consumo funcionan en forma simultánea. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los locales comerciales están a una cierta hora con sus luces encendidas dentro de un mall. Y ahí el factor de diversidad, o la demanda máxima total diversificada, va a ser la demanda máxima total, que fue la anterior, dividido en el factor de diversidad. El valor generalizado del factor de diversidad para este tipo de consumo, sean locales comerciales o industrias, ojo que aquí les va a servir para los de ustedes, es 1.2. ¿Ya? Ese es el factor de diversidad que se utiliza, que está generalizado. Generalmente el factor de diversidad para industria está entre el 1, 1.1, 1.2. Rara vez utilizan más allá que eso. Está como generalizado en esos rangos. Luego, con esta demanda máxima total diversificada, más el consumo estimado por concepto de alumbrado público, ¿ya? Se procede a proyectar las capacidades del o los transformadores de distribución. Ahí pueden tener otra pregunta para el profesor dentro del foro, si es que existe luminaria pública o en los estacionamientos, por ejemplo, de esta fábrica, para considerarla. ¿Ya? ¿Y qué características tendrán? A lo mejor todavía son de luz halógena. O él les puede decir, no, son autosustentables con paneles solares y batería y todo el cuento. ¿Ya? A lo mejor. El procedimiento es un poquito más corto y las tablas acá se las voy a mostrar. No, el procedimiento es bien corto. Porque acá no hay tabla. Acá, ¿qué es? La demanda máxima por local. ¿Ya? Que en el caso suyo, para la industria, aquí es lo mismo, por si acaso. Ustedes ya tienen cuál es la demanda máxima suya de su industria, ¿no es cierto? Que vendría siendo la suma de todas las potencias que les dio el profesor. ¿Sí? Eso,
Ustedes transforman y les va a dar una potencia total, ¿no es cierto? Una potencia o una demanda máxima que van a tener ahí. Ustedes en este caso, una potencia instalada. ¿Ya? No sé. ¿La tiene ahí algo similar o un valor cercano a lo que les dio el profesor? No sé cuánto... Ah, esa es la tabla que les dio el profesor, ya. Claro, en base a esa después ustedes transforman todo. Hasta aquí. Claro, y las tienen que sumar y ahí van a tener la potencia total que tiene el conjunto o su industria. Sí. Si es que no existen factores de diversidad o factores de demanda que sea, ¿ya? Eso queda más fácil. Por ejemplo, voy a detenerme aquí para que vayamos entendiendo esta parte. A ver, imaginémonos que para la industria que les da, para el ramo de integración, no sé, desde una potencia de, no sé, 250 kVA. Estoy tirando un número nomás, ¿ya? kVA, porque se la piden expresar en kVA. Imagínense que esa es la potencia que ustedes, entre todas sus máquinas, están consumiendo, que están ahí, van a estar ahí. Si no les dieron, no le entregan lo que es el factor de demanda por cada uno de los equipos, y tampoco le entregan indicios, por ejemplo, de cuánto tiempo, por poner, me acuerdo que el miércoles pasado vimos los tornos CNC, cuánto tiempo van a estar trabajando esos tornos CNC, si la industria es 24/7, no le entregan datos de eso del factor de demanda, ¿ya? La norma a nosotros nos dice que todo otro tipo de instalación, entre los factores de demanda que ellos tienen, que es las casas, hospitales, moteles, hoteles, bodegas, restaurantes, etcétera, ¿ya? Tienen todo un criterio y dice, todo otro tipo de instalación es igual a 1. Le considero un 1 nomás, va a estar un 100%, porque no tenemos datos, ¿ya? Se podría obtener si tuviéramos mayores antecedentes, ¿ya? De cuánto tiempo podría funcionar, ¿no es cierto? Y ellos sacan un estimativo el 70% del tiempo, por lo cual el factor de demanda es tanto, a lo mejor en lo que es luminaria ustedes podrían bajarlo un poco, se podría hacer, pero en este caso, como todos deberían llegar a algo muy similar, yo creo, podrían asumir que es un 1 el factor de demanda, si es que no les dan más allá mayores cantidades de datos, así que es muy ambiguo. Para que no se calienten la cabeza también lo digo yo, porque si no vamos a estar ahí buscando datos. Entonces, si el factor de demanda, esto no me lo entregan, por norma, me acuerdo y digo que es igual a 1. ¿Ya? Pero sí, para proyectar el transformador, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjenme. Dame un segundito. Acá. Sí. Lo que sí voy a hacer, ya, vamos a utilizar el factor de diversidad. Factor de diversidad. De diversidad. ¿Ya? Que ese factor de diversidad, recuerden que ya está como estandarizado, puede ir entre un 1, ¿ya? Un 1,1 o 1,2. Lo que yo siempre he visto que se utiliza el 1,2, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Toman esto, que es la potencia instalada, que vendría siendo en este caso, y lo dividen en ese factor de diversidad. Entonces, si su industria en la sumatoria le dio 250 kVA, lo dividen en 1,2, por ejemplo, ¿ya? Y les va a dar, en este caso, va a dar 208,33 kVA. Esa vendría siendo la potencia, ¿ya? O la demanda máxima, claro, la demanda máxima total diversificada, ¿ya? La demanda máxima total diversificada
para seleccionar el transformador. Digamos, tendría que ser súper sencillo. ¿Sí? Alguien va en el metro. ¿Ya? Súper sencillo. Tendrían que sacar muy bien las potencias que ustedes tienen conectadas o las que va a tener la industria, ¿ya? Y dividirlo en 1,2 y eso, en base a eso, van a obtener el transformador, ¿ya? Si es que le van a poner transformador. Ahora, como es una bodega, un local, un galpón, no tengo idea lo que es, ¿ya? Ustedes lo pueden proyectar en una sola zona, un solo equipo, y ahí tienen que ir viendo, en base a qué tamaño va a tener el equipo, si va a ser en un poste, en 2 postes, a lo mejor ya existe un equipo, no sé, también en ese caso, si existe un equipo, por ejemplo, ustedes tendrían que sumarle esta potencia al equipo ya existente, ¿ya? Para ver si es que da o no da ahí para el suministro, ¿ya? Si es que da, tiene el pellejo este equipo para suministrar o alimentar lo que le están solicitando a ustedes. ¿Ya? Pero como en este caso lo que yo vi, no hay mayores datos de factores de demanda, cosas así, indicios, por el momento se puede trabajar de esa manera, ¿ya? Dividirlo en 1,2. Y ahí ustedes ya tendrían que buscar el transformador que comercialmente, ¿cómo se llama esto? Exista en el mercado, que esté disponible o el que esté disponible lo más pronto posible para que se pueda instalar, ¿ya? Y recuerden que ustedes le pueden exigir a ese valor comercial un 15%, un 15% extra. ¿Ya? Digamos, el equipo puede trabajar en un 115% de su valor nominal. ¿Ya? Pero ahí con ese factor de diversidad nuevamente bajamos de los 250 a 208,33. ¿Ya? Está como estandarizado en este caso. ¿Alguna consulta sobre este tema? Entonces, profe, como ejemplo, en este caso, podríamos usar un transformador de aproximadamente unos 170, porque me da 31,2, el 15%. Claro, sí, no tendrías problema, claro, le podría exigir ahí sin ningún problema y el equipo no tendría, no estaría trabajando o sobreexigiéndose en sí, ¿ya? Estaríamos en el límite generalmente, ¿ya? Hoy el máximo va a depender de eso. Ojo, recuerden, yo les dije que ahí tienen que consultar cuál es la compañía a la cual va a estar conectado el equipo. Lo otro, un buen dato, ojo también, no sé si se lo entregaron, pero recuerden que los transformadores tienen un lado de alta y un lado de baja. ¿Cuál es la tensión de la red de distribución primaria? Recuerden que la distribución primaria va entre 12 y 23 kV. Entonces pueden ser 13,2, 13,8, 23. Y ustedes pueden tener, como tú dices, un transformador de 170 o 150, no sé, ¿ya? Y a lo mejor en el lado primario no tiene TAP y es de 13,2 kV, ¿ya? Y el profe después, no, es que, no sé, pues a mí me comentó que estaba en Quilicura. La red primaria allá es de 23, por ejemplo. Ahí hay otro dato que puede ser que también les favorezca. ¿Ya? Que hay que ir como medio quisquilloso en esa parte, porque eso también nos va a cambiar si que después les piden una oferta económica, por ejemplo, les dicen, ya, cotízame, proyéctame, va a subir el gasto o puede cambiar la variación de gasto. Ahora, ustedes ponen uno con TAP que regule hasta los 23, que es imposible, ya, lo matan al profe, lo dejan ahí loco, ¿ya? Con ese cuento. Pero claro, en ese caso te serviría. Yo igual digo que no sobreexigir el equipo en cierto ámbito, pero por ejemplo, si en el cálculo nos dio que el equipo era de 155 kV y comercialmente después del de 150 se salta uno de 300, claro, voy a usar ahí la parte, ¿no es cierto? Le puedo exigir al equipo, ¿ya? Sin problema. Así se proyecta, estimado, para lo que es lo que ustedes necesitan en este caso, para que tampoco, no creo que tengan que preguntar por factores de demanda, porque se van a empezar a poner la soga al cuello ustedes y se van a tirar más pegas. También se lo aconsejo. Si más adelante quieren ser curiosidad en otro ámbito, pueden, no van a tener problema. Yo les voy a subir una memoria explicativa,
que es una memoria que se presenta en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es de, si mal no me equivoco, es de Andina, Coca-Cola, o Coyahuasi, algo así, pero ellos aumentaron una línea de producción, agregaron un galpón y necesitaban hacer el aumento de las potencias, y ahí también está definido cómo se hizo el cálculo del transformador, ya, bueno, hacia abajo están los cortocircuitos y otras cosas. Y el transformador ahí se pedía que se proyectara con la impedancia y otras cositas. Se la voy a subir a modo para que la tengan ahí como referencia respecto a lo que se pedía. Se pedía porque era con la norma antigua, no está con la norma nueva. ¿Ya? Respecto a eso. Y ese estado 250 de gravedad dividido por 1.2. Por 1.2, sí. Dividido por 1.2, esos 250 kb. ¿Qué es tu factor de diversidad? 108. Claro, 208,33, si mal no me equivoco. Ya. Está lo del 1.2 por si acaso, que está como generalizado, generalizado en la parte ya de proyecto. Ahora, cuando son consumos mixtos, por ejemplo, que sean comerciales habitacionales, típico que los edificios tienen este tema, que abajo tienen ahora locales comerciales y arriba tienen el conjunto habitacional, ¿cierto? Tienen así mixto en el centro. Aquí se habla de la demanda máxima subtotales diversificada. ¿Qué es esto? En este análisis se deben calcular las demandas máximas totales diversificadas, parciales, de los consumos habitacionales y comerciales por separado. Digamos lo mismo que hicimos en la primera parte, ¿ya? En base a la cantidad de metros cuadrados, en base a, ¿cómo se llama?, al factor de demanda, ya después obtener la demanda máxima por vivienda, después la demanda máxima total, después la demanda máxima total diversificada. Se hace todo ese cuento con lo que es la parte habitacional y con los locales comerciales se hace que se obtiene su demanda máxima en base a lo que tengan conectado y se divide en su factor de diversidad, que es 1,2. ¿Ya? Se hacen por separado. Una vez que están listos y calculados, estos se suman y se podría obtener la demanda total. Estas demandas máximas total diversificadas, dice ahí, es la suma de las demandas máximas subtotales diversificadas calculadas en el análisis anterior. Luego, con este valor, más el consumo estimado por alumbrado público, que siempre se va a poner el alumbrado público, se procede a proyectar las capacidades de los transformadores de distribución. Aquí me faltó agregar algo en ese cuadrito. Cuando yo hablo de consumos mixtos de comercial y habitacional, actualmente está más de moda que en los condominios, que en las villas, sobre todo las villas de integración social, que yo he participado harto en este cuento de las villas sociales, hagan locales comerciales en las villas. Ahora recién están poniendo que tiene que ir la junta de vecinos proyectada, más 2 locales comerciales para que la junta de vecinos después lo arriende, lo venda, que lo que quiera. Antiguamente no. Antiguamente las señoras hacían su local en la casa, transformaban la casa en almacén. Pero cuando hablamos, que es lo que es más común, que esté en edificios, que el primer piso sea la área comercial y después arriba sean departamentos, también en los edificios existen lo que son las áreas y servicios comunes, ¿no es cierto? Que son todo lo que es de uso común. Pasillos, los parques, los quinchos, si tiene sala de video, si tiene gimnasio, los ascensores, las bombas para elevar el agua, ¿no es cierto? Si tiene un sistema de caldera, si tiene calefacción. Bueno, todo lo que es de área común también se proyecta y tiene un empalme propio generalmente, trifásico, ¿ya? Y también se considera esa parte del servicio común, que ahí incluso está considerado el alumbrado público muchas veces, para la proyección del transformador. Y aquí hay una tablita que dice destino del servicio, por ejemplo, departamentos con menos a 10 kilowatts, le da un factor de demanda de 0,6, ¿ya? Factor de diversidad por cantidad de departamentos, si son de 2 a 10 departamentos que tengan menos de 10 kilowatts, se aplica un factor de 1, si son entre 11 a 25, un 12, y si son más de 26, un 1,8. Departamentos que consuman mayor que 10 kilowatts, el factor de demanda 0,6, ya está estandarizado eso, ¿ya? Y lo mismo que lo anterior. Full electric, siempre 100% eléctrico, y aquí habla de los servicios comunes. Fíjense, el servicio común se considera un factor de demanda de 0,8, ¿ya? Y lo mismo aquí, los factores de diversidad es 1.
porque un 100% no es diversificado en ese caso, porque es un servicio común único. El alumbrado público, ya, ojo que el factor de demanda le consideran un 1. Aquí alguien podría decir, oiga, pero no está el 100% del día encendido lo que es alumbrado público, se considera un 1, dado que uno muchas veces no conoce las características fundamentales de la luminaria que proyecta, ¿ya? Bueno, ahora están con todo el tema ahí de la eficiencia, ¿no es cierto? Cambio LED, y bueno, esto lo proyectan a través del Dialux. Tema bonito ahí el tema del Dialux, bueno, las proyecciones de las luminarias. Un arte esa cosa. Y los factores de diversidad también, un 1, ¿ya? 100% en este caso. Esto es cuando son consumos mixtos, se utiliza esto. Muy rara vez uno lo utiliza en consumos mixtos, sino que generalmente lo que hace es lo que vimos anteriormente por departamento, ¿ya? Los departamentos. Ahora, existe una opción, por ejemplo, que a usted le entreguen un empalme, ¿ya? Por ejemplo, que le digan, oye, el empalme de esta instalación, no sé, es un empalme A6, ya, de 25 amperes. ¿Ya? Que le digan eso, ¿ya? A lo mejor le pueden decir, mira, son 10 casas con ese empalme. 10 casas con ese empalme. Y hay otras 10 casas que tienen un A9 de 40 amperes. Otras 10 casas. Bueno, cuando usted le entreguen el empalme, ya que el empalme, yo creo que usted sabe, ¿no es cierto?, que el conjunto entre la bajada, ¿no es cierto?, el medidor, el equipo de medida, ¿no es cierto?, su protección, bueno, todo un tema. Cuando le entregan ese dato para proyectar un transformador, uno tiene que visitar o solicitar, en este caso, hay dos opciones. Visitar lo que es las tablas de empalme de las compañías, ¿ya? Que son estas, que algo les mostré la semana pasada, si mal no me equivoco. Déjenme ver aquí. Y acá. Esto lo tengo, esto lo hago en el cuarto semestre. Hago este cálculo aplicado al proyecto eléctrico. Acá, norma de empalme. ¿Qué vendría siendo esta? Que es una norma de empalme, ¿ya? Donde aquí tenemos, por ejemplo, qué es lo que dice, y se la enseño a leer. Esto también está en los pliegos técnicos y ahora está estandarizado, ¿ya? Pero es lo mismo, lo vamos a leer acá. Acá me indica, me dice, tipo de empalme normalizado A6 o S6. El A es que es aéreo y el S o S subterráneo, ¿ya? Digamos que la acometida venga de forma aérea o puede ir de forma subterránea. 6 o el 6 es la potencia nominal o la potencia máxima nominal que puede tener ese empalme, a eso hace referencia, ¿ya? Lo mismo acá, A9 aéreo con potencia nominal máxima, ¿no es cierto?, de 9 kilovolamper, ¿ya? Ojo. O subterráneo de 9 kilovolamper. Acá tenemos el tipo de tarifa, BT1 o BT2, dependiendo del empalme que tengamos, vamos a tener, o de la protección, vamos a tener nuestra tarifa, ¿no es cierto? Y ese es el valor que a nosotros nos cobran el kilowatt. Ahí también se hace un cálculo correspondiente. Y aquí tenemos los interruptores termomagnéticos en amper, que eso es lo que le ponen a usted en su medidor. Tenemos de 6, de 10, 16, 20, 25, 32 y 40, ¿ya? Y tenemos la potencia máxima en kilovolamper, que está asociada a ese interruptor termomagnético y a este empalme. ¿Sí? Esa es la potencia máxima. Para el transformador nosotros vamos a trabajar con la potencia máxima. Donde, por ejemplo, lo que yo les dije en delante, que era 10 casas con un empalme A6, o no me acuerdo si era A o S, pero era A6, ¿ya? Y con un disyuntor de 25. Acá está, ¿no es cierto? Lo que dice acá, si yo lo veo acá por si acaso, vuelvo acá, dice que es un A6
25 amperes. Digamos que el disyuntor que está en el medidor es de 25 amperes, el empalme es aéreo, una potencia nominal máxima de 6 kVA. Así se lee este cuento. ¿Ya? Y yo aquí, ¿qué es lo que voy a obtener de esa tablita? Voy a obtener la potencia máxima. Potencia máxima. Y esa potencia máxima para ese empalme, ¿ya? Para ese empalme, que aquí está de 25, es de 7 kVA. Ahí está, ¿ya? Esa es la potencia máxima, 7 kVA. Entonces la potencia máxima en este caso es de 7 kVA. Para este otro caso, que es un A9, ¿ya? El empalme es de 40, digamos una casa más grande, más cotota, ¿ya? También lo veo acá, fíjense que el A9, ¿no es cierto?, está para los interruptores termomagnéticos de 32 y de 40, ¿ya? De 40. Y la potencia máxima en este caso es de 11 kVA. Recuerden que esta es una potencia aparente. Entonces, en este caso, la potencia máxima, que es la que uno utiliza acá, es de 11 kVA. 11 kVA. Ahí está. Ya. Todos sabemos que en las casas máximo uno podría pedir 40 amperes, ¿no es cierto? Que es lo que tiene disponible la compañía generalmente, el disyuntor. Bueno, aquí aparece con una tarifa THR ya un empalme de 50 y 63, que son empalmes de caso especial, que le llaman. Un colega, un conocido de Enel, me comentaba que él le había tocado ir a ver la factibilidad técnica de un primo de uno de los gerentes de Enel, primo de Piñera también, y tiene un apellido Chadwick, ¿ya? A su casa en el Arrayán por un empalme de 63 amperes, ¿ya? Porque no quería cambiarse a trifásico y hacer todo un cambio, entonces tenían que ir a ver, y claro, por todo el concepto movido que hay ahí, pues colocaron uno de 63, ¿ya? Aunque dicen que ya no lo están colocando, y ahí dice que es aéreo con una potencia máxima nominal, ¿no es cierto?, de 16 kVA, ¿ya? O subterráneo. Esos son los valores que yo tomo acá. Si uno sigue con la tablita hacia abajo, por si acaso, acá están los empalmes trifásicos que se leen de la misma manera. AR, porque dice AR, porque es aéreo con medición de reactivo, 18 kilovolt de potencia nominal, o subterráneo con medidor de reactivo. ¿Qué es medidor de reactivo? Recuerden que lo que es los empalmes trifásicos le están midiendo el factor de potencia, ¿ya? Le están midiendo los reactivos de la red, la potencia reactiva en bar. ¿Ya? Entonces, por eso los empalmes trifásicos tienen la parte de medición de reactivos. Le están midiendo cómo usted está consumiendo o cómo está usted utilizando la energía, ¿ya? Y lo mismo, y aquí el empalme llegaría, en este caso, el interruptor termomagnético a uno de 1000, que lo más probable es que sea uno regulable, ¿ya? Yo sobre los 250, 200, generalmente ya encuentro disyuntores breaker, llamémosle, cototo, ¿no es cierto?, que son regulables en cuanto a corriente, los puedo regular su curva de operación, puedo hacer un sinfín de cosas respecto a ello, ¿ya? Y estos generalmente son en servicios comunes, los podemos utilizar, bueno, en industria y todo el tema. Y para calcular el transformador se hace de la misma manera. Va a depender del empalme, el interruptor termomagnético que me lo tienen que dar, y yo voy a elegir o voy a seleccionar la potencia máxima dependiendo del interruptor termomagnético. ¿Ya? Va a ir de esa manera. Una vez que yo tengo por esa tabla las potencias máximas, ¿qué es lo que yo hago con esas potencias máximas? ¿Ya? Que vendría siendo como la potencia instalada que teníamos antes, obtengo lo que es la demanda máxima por vivienda. Demanda máxima, aquí la voy a poner allá, por vivienda. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Tomar esa potencia máxima, y multiplicarla en este caso, ¿ya?, por el factor de diversidad. Si no me dan el factor de diversidad, en este caso como es vivienda, asumo el 0,6. Entonces, para el caso, llamémosle aquí, caso A, caso B, ¿ya? En el caso
A vendría siendo tomar esos 7 kVA y multiplicarlos por 0,6. 7 por 0,6 da 4,2 kVA. ¿kVA? Después tenemos aquí, letra B, los 11 kVA y lo multiplicamos por 0,6. 5, y algo tiene que ser. 11 por 0,6. 6,6 kVA. 6,6 kVA. ¿Ya? Después de esto, que yo ya hago mi demanda máxima por vivienda, puedo obtener la demanda máxima del conjunto, ¿ya? En este caso. Entonces, ¿qué es cómo obtengo esa demanda máxima del conjunto? ¿Ya? Obtengo ahora aquí, vamos a poner demanda máxima total, le vamos a colocar, total, ¿ya? Se obtiene de lo siguiente, de la demanda máxima por vivienda, máxima por vivienda, multiplicada, ¿no es cierto?, por el número de viviendas. ¿Ya? Por el número de viviendas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? No me queda espacio, voy a escribirlo acá. La letra A, ¿no es cierto? La demanda máxima por vivienda era 4,2 y lo multiplico por el número de viviendas, que eran 10. ¿Cierto? Ah, puta que soy tonto. Ya. Y eso me va a dar 42 en este caso, kVA. En la letra B, lo mismo. Tomo los 6,6 y lo multiplico por la cantidad de vivienda, que son 10. Y eso me va a dar 66 kVA. Ya, ahí está. Una vez que uno hace eso, para acá ya es todo el mismo procedimiento que el anterior. Lo único que cambia era cómo obtener la potencia. Después de que uno hace ese cuento, obtiene la demanda máxima total diversificada. Donde aquí, ¿qué es lo que hago? Hago la división, en este caso, de la demanda máxima ya total, dividido en el factor de diversidad. Y esa demanda máxima total la obtengo de la tablita que ya habíamos visto, que voy a volver un poquito atrás, ¿ya? O sea, demanda máxima total, el valor de esa demanda máxima, ese factor de diversidad, disculpen, lo obtengo esta tablita, ¿ya? Que depende de la demanda máxima por vivienda, que en un caso eran 4,2 y en el otro 6,6, por lo cual voy viendo. ¿Cuántas casas eran 4,2? Está aquí entre 0,5 y 5. Cuando no estaba el número de viviendas, me quedo acá, por lo cual el factor de diversidad es 1,2 para el primer caso. Y en el segundo caso, 6,6 es más de 6 y está en este rango de la cantidad de viviendas, 1,4. Por lo cual, para la letra A, el factor de diversidad es 1,2. La demanda máxima total por casa es 42, dividido en 1,2, y eso da 35 kVA. Y para la letra B, es los 66 dividido en 1,4. Eso da 47,14 kVA. El transformador en sí, el equipo, va a ser la suma de esos dos, de los 35 más los 47,14. Digamos, el trafo o el transformador de distribución tiene que ser de 82,14 kVA. Así se puede obtener, ¿ya?, cuando nos dan el empalme, que es el caso que yo les digo muchas veces, que las compañías o las constructoras
ya tienen ya estandarizados sus tipos de empalme. En ese caso, ¿ya? Aquí igual sea un loteo habitacional o villa, también hay que sumarle el alumbrado público, porque el alumbrado público sale o se alimenta de ese transformador de distribución, ¿ya? Entonces aquí si tuviéramos el dato, se lo podemos sumar y va a subir un poquitito más, ¿ya? Sin ningún problema. Pero en sí el procedimiento es el mismo en todos los casos, ¿ya? En todos los casos va a ser el mismo tipo de procedimiento, exceptuando en el de ustedes de la industria, como bien les digo, que ahí hagan lo más sencillo, saquen esa potencia total y divídanlo en el factor de diversidad que ustedes ya conocen que es 1,2 y no se calientan más la cabeza, ¿ya? Y ahí lo van a obtener. No sé si les pidieron calcular las protecciones del equipo, porque eso entra en el ramo de redes, pero todavía debería entrar ahora en 2 semanas más aprox. No sé si se lo pidieron o no. No, lo adelantamos. ¿No? Por el momento no le han pedido eso. Ya. Tenemos que ver los cortocircuitos y protecciones también. ¿Ya? Bueno, les voy a subir esa memoria explicativa. Más. Al tiro Patricio cambio. Más. Déjenme ver si esta es. Aquí hay una guía con ejercicio resuelto. Están las tablas acá también, ¿ya? O sea, hay un ejercicio resuelto, el otro están ¿cómo se llama? Desafío, ¿ya? Por si les sirve. Ahí está, aquí está dado en 2 opciones, 65 departamentos de 75 metros cuadrados y aparte me dan el empalme. Y fíjense que aquí me dan el factor de demanda de ese departamento, ¿ya? Entonces, aquí hay 2 formas de hacerlo. Acá hay una que está resuelta, que a lo mejor tengo que actualizar ese valor, lo más probable, porque no van a llegar a eso. Y aquí están los alumbrados públicos. Dice, el alumbrado público se compone de 58 luminarias de 150 watts de halógeno, ¿sí? Y 44 luminarias de 250 watts NA. De halógeno, ¿ya? Gas. Y acá está solo en este caso, y acá hay un servicio común, por ejemplo, que dice que es un empalme SR75 100 amperes. Entonces, si yo voy a ver ese empalme, que es un SR, si me dicen SR ya me dice trifásico al tiro, ¿ya? Porque es subterráneo con medidor de reactivo. Y acá está, un SR75, decía, SR75 acá, 100 amperes, vendría siendo este de acá, ¿no es cierto? Y su potencia máxima, ¿ya? Los 100 amperes, es de 75 kVA. ¿Ya? Eso, déjame hacer un pequeño 75 dividido la raíz de 3 por 0.38. Claro, 103, sí. Lo que más le podrían exigir a ese empalme serían los 75 kVA, como dice ahí, y le daría una corriente aprox de 113 amperes sobre los 100 de los que está poniendo ahí como nominal el interruptor termomagnético. ¿Ya? Bueno, esa es la manera, estimado. No sé si tienen alguna consulta o duda respecto a este tema. Porque ya la próxima semana, como bien les dije al inicio, es laboratorio o taller, ¿ya? De máquina, y ahí vamos a estar por lo menos 2 clases menos, ¿ya? Después viene la semana de prueba y después de eso ya viene otra vez taller y después retomaríamos lo que es máquina. Nos vamos a ir más de lleno, no tanto teórico, sino que más de lleno a lo práctico en la última prueba. Incluso la última prueba estoy pensando que sea un taller práctico respecto a lo que es máquina eléctrica rotativa. No, ninguna consulta, duda, no. Si no tienen consulta y duda, voy a sacar la asistencia y estaríamos por el día de hoy. Nuevamente, cualquier duda o consulta que les surja, no duden en mandarme un correo, ¿ya?
a quién fue el que me mandó un correo hoy día. Osorio, pero no está Osorio. No está Osorio. ¿Ya? Cualquier duda o consulta que les surja, estimado, me pueden enviar un correo. Claro, el fin de semana no los veo generalmente, ¿ya? Pero el lunes a primera hora sí los veo y los contesto, ¿ya? Así que eso, pues si no tienen ninguna duda o consulta, les subo el material en un ratito más, llegando a la casa se los trato de subir para que lo puedan estudiar, analizar o ver, ¿ya? Eso, que estén bien, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana en clase, si Dios quiere. Bien, vamos a tener la grabación y